Ahora abra su Biblia en Génesis capítulo 12. Vamos a leer el capítulo 12 juntos. Y quiero animarle a que usted esté leyendo Génesis, ¿no? Génesis, todo el 12, 13, 14 hasta el 25, que puede usted estar muy penetrado, interiorizado de esta narrativa para que vaya descubriendo cosas junto con lo que vamos estudiando nosotros. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho conmigo? ¿Qué has hecho conmigo? ¿Porque no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Esta es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Algunas promesas son de verdad demasiado locas y descabelladas como para que algún escéptico las crea, ¿no? Hay cosas que son muy sorprendentes, que cuesta creer, y por supuesto los escépticos sería muy raro que creyeran estas cosas que a veces son impensadas. Y cuando uno mira el texto y ve esto, de repente uno debiera preguntarse qué pasó por la mente de Abraham cuando Dios le prometió y le habló en estos términos. Porque si usted mira de nuevo el texto en el verso 2 y 3, él hace una promesa muy amplia y muy grande, impresionante. Dice: y haré de ti, de esa persona, una nación grande. Dice: te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás además bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, voy a maldecir a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La verdad que la Biblia no nos dice qué fue lo que pensó Abraham en ese minuto. No revela tampoco si él le habló o no a su esposa en ese minuto. Lo que sí vemos con toda claridad, que cuando Dios habló, Abraham creyó y fue. Y es interesante ver, porque cuando uno ve al principio de la creación, cuando Dios decía algo, la creación reaccionaba, la creación obraba. Cuando Él le dijo a la tierra que produjera seres vivientes, la tierra los produjo.
Y es impresionante ver cómo cuando él escuchó la palabra, él obedeció inmediatamente, como todas las cosas en la creación obedecían a Dios en el principio. Esa reacción, esa respuesta es muy notoria y singular y Dios la aprecia. Cuando alguien obedece inmediatamente lo que Dios dice, cuando cree a la palabra de Dios. Y es hermoso ver este proceso en la vida de un hombre imperfecto. Cuando Dios llama a una persona, Dios la llama y se empeña en transformarla. Ese es un caminar, es un proceso en la vida de las personas. La serie que estamos estudiando se llama ¿Cómo vivir entre la promesa y la realidad del cumplimiento? Y la semana pasada recordábamos cómo Dios llama a las personas antes que éstas se den cuenta, cómo Dios prepara a las personas. Dios está trabajando en la vida de sus hijos, en la meta de transformarlos a la imagen de Cristo, mucho antes incluso de que nosotros nos demos cuenta. Y este capítulo 12 inicia ya con una relación directa de Dios con aquel que Él ya había pensado en la eternidad. Y lo llama y comienza a decirle ciertas promesas. Promesas que cuesta creer. Por eso el sermón lo he titulado Creyendo lo Increíble. Porque muchas de las cosas que Dios dice en su palabra para sus hijos, muchas veces nos cuesta creer. Nos parecen demasiado grandes, nos parecen demasiado posibles, nos parecen muy complejas para que se den. Pero Dios siempre va a desafiar a sus hijos a creer cosas increíbles. De eso se trata la fe. Y es hermoso ver esto, cómo este proceso en la vida de Abraham se viene desenvolviendo y un proceso que duró muchos años. Hoy estamos en el inicio de ese proceso donde Abraham es más consciente de que hay un Dios grande, poderoso a quien él ha creído y que Dios lo va a llevar a cosas que él ni siquiera pensó. Por eso vamos a ver hoy día 3 cosas que son importantes notar en este capítulo. Hay muchas cosas que uno pudiera enseñar de ahí, pero voy a resumir en 3 puntos centrales. Uno de ellos es que Dios siempre nos va a desafiar a creer. El desafío más grande para sus hijos es creer. Creer cosas increíbles. Como por ejemplo, que Dios puede sanar un cáncer. ¿Se fija? Puede resucitar un muerto. Dios puede restaurar un matrimonio roto. Dios puede sacar a alguien de problemas económicos. Dios puede. Y Dios siempre nos va a desafiar a creer cosas increíbles. Entonces, ese es el primer punto, el desafío de fe. Segundo punto, que Dios también nos va a desafiar a dejar nuestra pequeñez, el cómo miramos las cosas. El foco de la mirada que tenemos, que muchas veces es tan limitada. Nuestra fe es pequeña y por lo tanto lo que creemos, el foco de nuestra fe también es pequeño. Nos va a desafiar a dejar la pequeñez. Y tercer punto, nos va a desafiar, una vez que has creído por esas grandes cosas, a permanecer creyendo. Ese es el desafío y lo que vamos a ver en este texto que es tan hermoso en el capítulo 12. Entonces vamos al primer punto, desafiados a creer, que es un tema muy interesante y claramente una de las áreas donde los creyentes tenemos que ser muy desarrollados en el área de nuestra fe. El capítulo 12 de Génesis no es solamente un nuevo comienzo de la humanidad, por supuesto que lo es, pero no es solo eso. No solamente estamos viendo una renovación del pacto que Dios hizo en el principio, cuando Dios prometió que de la simiente de la mujer vendría aquel que le pisaría la cabeza a Satanás, y que claramente Adán y Eva iban a ser los gestores de una bendición hacia la humanidad, cumpliendo las promesas de Dios. Como ellos no lo hicieron y el pecado entró en la humanidad y la humanidad se degradó a tal punto que Dios trajo juicio, y luego viene la Torre de Babel y otra vez Dios trae juicio, Dios vuelve a renovar el pacto que Él ha prometido y Él desafía a un nuevo comienzo, un nuevo comenzar a restablecer lo que se había perdido. Entonces, esta es una bendición quíntuple. Hay por lo menos 5 aspectos que Dios bendice a Abraham y que lo desafía a creer, lo desafía. Le dice que Él va a ser padre de multitudes. Él va a ser el padre de una nación grande, de una gran nación. Además le dice que él va a ser un hombre próspero, va a ser bendito, va a ser bendecido. Él va a ser un hombre próspero. Además le dice que va a ser reconocido, va a ser famoso. Ese hombre sí que es famoso. Famoso, no solamente en ese tiempo, hoy día estamos hablando de él. Y él vivió hace 5,000 años atrás. ¿Se fijan? Un hombre famoso, su nombre iba a ser engrandecido. Todos lo conocemos como el padre de la fe y viene hace 5,000 años.
Y él es famoso, su nombre fue engrandecido. Además dice que él iba a ser un canal de bendición. Él iba a bendecir, iba a ser el motor de bendición para muchos. Para muchos. Y además iba a ser el protegido de Dios. El que lo bendecía, Dios lo bendecía. Y el que lo maldijera, él lo maldecía. O sea, si se meten con Abraham, se meten con Dios. ¡Qué tremendo! Esa quíntuple bendición era como para que Abraham fuera, le llamáramos, le cambiáramos el nombre, el Señor bendición. Él iba a ser el Señor bendición. Y es interesante, porque la Biblia habla de eso para sus hijos. Dios bendice a sus hijos, Dios prospera a sus hijos, Dios llama a sus hijos para ser canal de bendición. Y son cosas que a veces nos parecen increíbles. ¿Cuándo? Cuando observamos la realidad que estamos viviendo actualmente. Porque es un proceso mantenernos creyendo mientras Dios promete y la materialización de las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida y a través de nuestra vida. Notemos cómo aquí en estos poquitos versículos que acabamos de leer, los primeros 2 versículos, 5 veces usa la palabra bendición y solo una maldición. Sin embargo, cuando vemos el contexto de los primeros 11 capítulos, la idea de la maldición y la materialización de esa maldición es plena, se ve. Por no cumplir la palabra de Dios, la tierra fue maldita. Por no cumplir la palabra de Dios, la humanidad fue maldita. Maldita. Y qué tremendo que ahora Dios dice, se acabó, voy a revertir esa maldición, como prometiéndote que voy a obrar en tu vida y a través de tu vida. Eso es un desafío. Si miramos la maldición, ¿de qué maldición estamos hablando más en detalle? Primero, el ser humano perdió su libertad. Él vino a ser esclavo del pecado. Cuando vemos Génesis capítulo 3, versos 14 al 16, vemos las consecuencias del pecado. Vemos cómo en el corazón entra el temor, entra la enemistad, entran los conflictos que viene de ese cambio en el corazón. Eso es una pérdida de libertad. Ya no somos libres para amar. Ya no somos libres para poder ser bendiciones porque hay guerra dentro de nuestro propio corazón. Y esa realidad es parte de la maldición. Por otro lado, ¿qué otra maldición tuvo el ser humano? La alineación de su territorio, la pérdida de su territorio. Él fue echado del lugar santo, de la tierra prometida, fue sacado de Edén, fueron echados del paraíso. ¿Por qué? Porque Dios no podía permitir que ese hombre viviera en ese lugar santo. Su territorio, el lugar, el ambiente para el cual el ser humano fue creado, lo perdió. ¿Qué más perdió? La relación buena con la gente. Empezaron los problemas. Vemos inmediatamente cómo Adán y Eva, conflicto entre ellos, Caín mata a Abel y así. Problemas de poligamia y problemas sociales en general, que todo eso produjo. Y vemos una pérdida, ¿cierto?, de una buena relación entre las personas. ¿Qué más vemos? Una contaminación moral y espiritual. O sea, la maldición tiene muchos aspectos. Y Dios, en las promesas que está haciendo, va a revertir aquellos efectos de la maldición. Y en estos 2 versículos repite 5 veces. Y qué tremendo que además le dice, a través de ti va a llegar la bendición a todos los pueblos, a todas las familias de la tierra. Eso es muy grande. Y como dije en el título del sermón, cuesta creerlo. Cuesta creerlo cuando estamos nosotros viviendo tantos problemas a veces en el día a día. Cuando estamos enfrentados a desafíos y cuando estamos encerrados entre 4 paredes, mirando al suelo, tratando de resolver la vida que llevamos. Y cuando Dios dice, voy a hacer de ti una persona bendecida, voy a hacer de ti una persona de bendición, voy a además estar en ti, contigo y protegiéndote y guardándote. A veces nos cuesta creer. Y eso es parte del proceso de crecimiento. Notemos cómo lo que los seres humanos buscamos sin Dios, Dios lo promete. Cuando usted observa la Torre de Babel, en los capítulos anteriores al capítulo 12, ¿qué estaban tratando de hacer los hombres? Ellos querían, con su propio esfuerzo, ser beneficiados. Ellos querían tener una gran ciudad, una gran torre y hacer su nombre para sí mismos. Querían tener bienes, querían tener recursos, querían tener gloria, querían tener nombre, querían ser famosos. Y eso es exactamente lo que Dios le prometió a Abraham. Dios lo iba a bendecir y además lo iba a hacer famoso. Y los seres humanos tenemos la tendencia a buscar bienes y a buscar gloria, fama, reconocimiento sin Dios. Y son cosas que Dios promete darnos si creemos en Él. El plan original de bendición de Dios para todo el mundo
se lograría y sería realidad por medio de la obediencia de Abraham. Entonces, hermanos queridos, la bendición, como vemos aquí, esta bendición de convertirse en una nación grande, de ser próspero, de ser bendición para otros, suena muy espectacular, muy espectacular. Y no es distinto a lo que Dios está pensando para su pueblo hoy. Vamos a tener que aclarar algunas cosas. Porque cuando las personas creemos, a veces venimos al culto, venimos acá, se predica un sermón. Hay una palabra que tiene una función profética de llamar las cosas que no son como si fuesen, de animarte a creer cosas que hoy no estás viviendo. Esa función profética que tiene la palabra profética más segura, que es que tú creas las cosas que hoy día no estás viviendo y que Dios dice que quiere que sucedan en tu vida, que eso es profecía. Dios te llama en una función, usa el sermón del domingo en una función profética para que tú creas bien en lo que Dios dice y te centres en ello, creas y avances y lo recibas. Cuando tú vienes a veces a este culto y sales de aquí, wow, como que Dios te habló y dice, qué espectacular, yo quiero creer eso, pastor, yo quiero esa, no, como dicen algunos, yo quiero esa palabra, yo quiero creer eso, yo creo en eso. Pero hermanos, Dios inmediatamente cuando tú crees va a desafiar tu fe, va a desafiarte a creer. Siempre van a haber obstáculos que están en el camino, que van a aparentemente entorpecer el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Pero Dios las permite porque Dios quiere fortalecer nuestra fe, que nuestra fe crezca. Entonces, ¿cómo pueden, hermanos, los pecadores disfrutar de la bendición de Dios? ¿Cómo pueden tener descendencia? Una pareja anciana, estéril, como era la pareja que estaba en cuestión aquí en la narrativa. ¿Cómo puede un puñado de personas, tan poquitas personas, poseer una tierra ocupada por otros? Siempre en la Biblia tú te vas a encontrar con cosas increíbles. Un grupito de personas conquistando un territorio. Una mujer, un matrimonio que tiene problemas de esterilidad, prometiéndose que van a tener hijos como multitud de las estrellas. Siempre Dios promete cosas increíbles. Y para tu vida no es diferente. Dios te está desafiando a creer cosas increíbles. ¿Cómo es posible recuperar la vida cuando mi familia se destruyó? ¿Cómo es posible restaurar un matrimonio lleno de prácticas destructivas? ¿Cómo pueden dos personas volver a amarse cuando todo se desgastó? ¿Cómo puede salir del endeudamiento a alguien que ya está ahogado y no puede respirar? Hermanos, ¿cómo enfrento una enfermedad que me dicen que es de muerte? ¿Cómo? Hermanos, desde la perspectiva humana, muchos de los desafíos que nosotros enfrentamos en la vida parecen insuperables. Porque Dios siempre nos va a enfrentar a cosas que necesitan profundamente de que creas en Él para que Él obre. Eso es la esencia de la fe, la esencia de la fe. Pero a medida, hermanos, cuando vemos desarrollado el Pentateuco, cuando vemos la historia, cuando avanzamos en la historia, hoy día nosotros somos privilegiados, hermano. Nosotros tenemos aquí un documento que se llama Biblia, que nos está mostrando que todas las promesas que se dijeron se cumplieron. Todo lo que Dios profetizó y que dijo que pasaría y que la gente en ese minuto no veía absolutamente nada, se cumplió. O sea, tenemos la película hecha y la estamos observando en la historia. Por lo tanto, hermano, para nosotros es más fácil hoy día creer porque tenemos hechos objetivos. Hay una historia que muestra que lo que Dios promete, Él lo cumple. Entonces, pero a pesar de eso, no deja de ser complejo. No deja de ser complejo que Dios hoy día nos esté desafiando a cosas que son grandes, que son complejas, que a veces parecen imposibles, que son difíciles de creer. Pero tenemos un Dios soberano, hermanos, que cuando Él promete, Él lleva a buen término la vida de sus hijos. Entonces, yo quiero preguntar a tu corazón, ¿cuáles son los desafíos que tienes hoy de fe? Porque Dios te está desafiando. Dios te va a desafiar. Y si no estás desafiado hoy, espera mañana en la mañana. Claro, porque viene. Si eres su hijo, su hija, Dios te va a desafiar a creer. Te va a desafiar. Porque el justo por la fe
vivirá, dice su palabra. Entonces, vamos a ver entonces cómo Dios desafía a Abraham. Ya lo vimos. Primero, el tipo está desafiando entonces ahora no solo a creer grandes cosas, sino a dejar de mirar en pequeño, dejar mirar pequeñeces. Y no quiero caer, y que no entienda así usted, por supuesto, el mensaje, como esa maximización de cree tú en las promesas, cree que Dios te va a prosperar y que va a ser millonario. No, ese es el abuso del mensaje del Evangelio. Pero hay cosas grandes, increíbles, que Dios promete en su palabra para todos. Como por ejemplo, que tú y yo nos parezcamos a Cristo. ¿No es increíble? Porque cuando yo observo mi carácter, cuando yo veo lo vacilante que soy en algunos aspectos, cuando yo veo a veces cómo le he respondido a mi esposa, yo digo, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo seré como tú? Es increíble, pero yo persisto. Y usted debe persistir en seguir creyendo en que seremos transformados a la imagen de Jesucristo. Y somos desafiados entonces a dejar de creer pequeñeces, el segundo punto, hermanos. Somos desafiados, usted y yo vamos a ser desafiados todo el tiempo también a mirar más grande en cuanto a las promesas de Dios y dejar de pensar en pequeño. Pensemos un poco en lo que sucede con Abraham. Claramente, estas grandes promesas que Dios le dice a él son exigencias. Miren, Abraham probablemente se hubiera conformado con unas 40 hectáreas, por decir algo, ¿no? Señor, si tú me das unas 40 hectáreas, yo estoy, ¿qué más? ¿Para qué más? Pues sí, es harto, viene raíces de primera calidad, un buen territorio, con 40 hectáreas la hago, Dios, la hago, con eso vivo tranquilo. Señor, con eso vivo tranquilo. Sin embargo, probablemente él hubiera estado contento y hubiera dicho, eso es suficiente para mí, para mi familia, le puedo heredar algo a mis hijitos, bla, bla, bla. Pero Dios no le preguntó lo que él quería. Hermanos, Dios no le preguntó a Abraham cuánto quería. Dios le dijo que le daría la tierra hasta donde sus ojos alcanzaran. Hacia el norte, sur, este y oeste. Le prometió muchas cosas. Y de hecho le dio a Abraham la tierra, un territorio enorme, le dio un territorio que pudiera habitar una nación. Le dio mucho, como vemos en Génesis, mucho. También, hermanos, probablemente Abraham se hubiera conformado con un hijo. Señor, tengo una mujer estéril, dame uno. Con uno, ya, wow, suficiente, con un hijo. Incluso si tú permites que la criada, que Agar tenga uno, ya, ok, ya tengo un hijo por último de la criada, ya, ok, tengo dos, suficiente. Dios no quería darle dos. Dios quería que su descendencia fuera incontable. Entonces Dios también nos va a desafiar a dejar de mirar en pequeño. Te desafía a creer las promesas de Él, las bíblicas, y al mismo tiempo a rechazar la falta de fe que tenemos a veces. Porque a veces decimos, no, pastor, es que hay que ser fiel en lo poco. Sí, pero a veces escondemos nuestra falta de fe. Nuestra falta de fe. Y Dios quiere que crezcamos en fe, hermanos. Miren, a Abraham le pasó, y la Biblia no esconde, la Biblia no tiene edición. ¿Se fija? La Biblia no edita, no corta las partes que andan mal y nos muestra lo bueno. ¿No? La Biblia nos muestra todo. El backstage también lo muestra. Muestra lo que no está, lo que no debiera haber salido, sale. Para que nos demos cuenta que esas personas son como nosotros. Son como nosotros, personas que dudan. Cuando Dios le dice a Abraham que sería padre de multitudes, no solo Sara se rió. Él también tenía un problema en su corazón. Él en Génesis 17:18 dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de mí. Es como que él dijera, si solo Ismael pudiera bajo mi bendición, con eso me conformo. Si no me das el hijo, no importa. ¿Se da cuenta? Abraham también dudaba. Es como si Abraham estuviera diciendo, Dios, sí, mira, eso es demasiado difícil, mi mujer es estéril. Lo hemos intentado por años, no pasa nada, Señor. Mira, no importa, no te preocupes, Dios, vamos a conformarnos con que al menos tenga ese hijo por medio de Agar. Me conformo con eso es suficiente, ¿te parece?
Además piensa, mi señora ya está pasadita de edad, yo tengo 75, ya las cosas no andan igual que antes, mi corazón, Señor, mejor déjame con lo que yo estoy creyendo hoy día, suficiente, conforme, deja que eso, no quiero tener mi mente ocupada creyendo cosas que a lo mejor no van a pasar, no. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nosotros a veces limitamos a Dios por la falta de fe que tenemos? Dios puede hacer grandes cosas. Voy a usar un ejemplo quizás muy pequeño en esto, pero puede iluminar la idea. Si nosotros decimos vamos a plantar iglesias, amén, hay que plantar iglesias. Hermano, vamos a plantar 30 iglesias. ¿Y por qué no 100? ¿No es la voluntad de Dios plantar iglesias? ¿Que se extienda su reino? ¿De qué depende? ¿De lo que Él quiere dar o de lo que nosotros podemos hacer? De lo que Él quiere dar. Entonces, Dios va a desafiarnos no solo a creer en sus promesas, sino desafiarnos también a dejar la pequeñez con que miramos las cosas. ¿Se fija? Incluso en aspectos de sanidad, en aspectos de prosperidad, en aspectos de santificación, en aspectos de misión, Dios va a desafiarnos a creer. Porque Dios quiere hacer grandes cosas en su pueblo. Para su gloria, no para la nuestra, para su gloria. Pero de pasada, de refilón, cuando Él se glorifica, nosotros somos bendecidos. El que Dios se glorificara como el Dios de Abraham, le trajo tremenda bendición a Abraham, porque Él fue muy bendito. Y en Él, benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando Dios se glorifica en la vida de alguien, Dios va a bendecir a ese alguien también. Entonces, se dan cuenta que en la historia, probablemente Abraham, de hecho lo notamos aquí, con tal que Ismael viva en mi casa, yo estoy contento. Dios no quería simplemente darle un hijo de la sirvienta de su esposa. Dios no solamente quería eso, sino que además quería darle innumerables descendientes propios, tantos como que las estrellas serían más fáciles de contar que la descendencia que él tendría. ¿Se dan cuenta? No quería simplemente darle a Abraham propiedades suficientes para que se sintiera cómodo, sino lo suficiente para que poseyera toda la tierra y en esto bendijera a muchos. Y no estoy diciendo aquí, este no es un evangelio de la prosperidad económica, estoy diciendo la bendición que no agrega tristeza con ello, la que Dios da, no la que nosotros a veces buscamos y nos trae puras tristezas. No, yo quiero ser próspero y me endeudo y después triste 48 cuotas. Claro, porque esa es una prosperidad que yo busqué, no la que Dios me quería dar. ¿Se da cuenta? Lo que nosotros nos damos cuenta aquí, hermanos, en el texto, y que este desafío en este caminar entre las promesas y la materialización de las promesas de Dios es un camino de fe, y somos desafiados a creer grandes cosas, a renunciar a las pequeñas todo el tiempo, porque es una lucha en nuestros corazones. La visión de Abraham, hermanos, era demasiado pequeña, mas llegó a ser el padre de la fe. Pero en ese instante en su vida tenía una fe muy pequeña. Dios quería hacer algo grande con él, como Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, hermanos. Con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. No solo para que, qué tremendo como Dios usa a esa persona. Y a ti. Qué tremendo la gracia que Dios ha puesto en esa persona. Pero también está en ti. Y muchas veces tiene que ver con que conozcas cuáles son las promesas que Él quiere, pero también que aprendas a renunciar entonces a las pequeñeces con las cuales vivimos. Muchas veces, a pesar de que se nos ha predicado y se nos ha enseñado muchas cosas. Y por eso hay un desafío. ¿Qué pasa hoy contigo frente a esto? ¿Qué pasa hoy con tu propia vida? ¿Te estás conformando quizás a una visión demasiado pequeña? Y no quiero que solamente suene a billete en tu cabeza, ¿no? Como algunos predicadores centran su sermón. Estoy hablando de muchos aspectos. Muchísimos aspectos. ¿Estás eligiendo la opción fácil? ¿Estás eligiendo la opción de claudicar ante las pruebas? ¿Estás retrocediendo? ¿Eres más llano a tirar la toalla? ¿Qué es lo que pasa en tu corazón? Realmente puede ser que no estás creyendo que Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida y a través de tu vida. Dios sí puede, hermanos.
Entonces, como lo decía, es verdad, Dios sí nos llama a ser fieles en lo poco. Pero hermano, hay personas que viven en lo poco toda su vida, por sus temores, que en realidad es falta de fe. Absoluta falta de fe. Y ese es el desafío del cual Dios nos está hablando hoy en este sermón. ¿No quiere Dios más en tu propia iglesia, en la cual tú te congregas y en la cual tú eres parte? ¿Espera Dios manifestarse más grandemente en esta congregación? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Oras para que Dios haga grandes cosas en tu vida y en este lugar y en tu familia? ¿Estás orando sostenidamente? ¿O solo estás contento con venir y sobrevivir tu vida cristiana? ¿Se da cuenta? Hermanos, nosotros somos parte de un gran ejército que tiene una gran comisión. No se llama una comisión, se llama una gran comisión. Y para una gran comisión necesitamos un gran ejército que tenga gran fe para crecer. ¿Usted se da cuenta que la comisión que tenemos es ir y hacer discípulos de todas las naciones? ¿Y a quién se apunta para la India? Porque algunos levantaron la mano con esas locuras. Tenemos evangelio aquí en Chile. ¿Se da cuenta? Porque algunos levantaron la mano cuando alguien dijo, ¿quién se apunta para ir a Chile? Y algunos creyeron. Qué tremendo, porque cuando Dios hace promesas, que es las mismas promesas que Dios les dijo a Abraham, Jesús repite la misma idea. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Porque Dios puede materializar las promesas que Él hace. Dios puede. Tú y yo no, pero Dios sí. Dios puede. Entonces, ¿qué vemos aquí en este capítulo? Vuelvo a repetir. Dios desafiando a un hombre a creer cosas increíbles. Y Dios desafiando a un hombre a dejar pequeñeces en su corazón. Dios desafiándolo. Dios desafiando a que deje el creer poco, sino que crea por lo que Dios dice, por lo que dice en su palabra, por lo que Él es fiel y verdadero para cumplir. Pero también, y tercer punto, que Dios nos va a desafiar también a permanecer creyendo en esa verdad que quieres creer. Y Dios va a probar tu fe, porque muchos de nosotros hemos vivido etapas donde en nuestra vida donde hemos dicho, sí, yo creo en esa palabra, yo creo en esa palabra, yo creo en esa palabra, pero viene un pequeño problema al otro día y ya deja de creer. No, Dios me va a ayudar, mi matrimonio se va a restaurar, amén, aleluya, Dios nos va a ayudar, nos vamos a volver a amar, y al otro día se agarraron por un pan tostado y ya, me quiero separar. Somos así. Necesitamos a veces, aunque no creo en el modelo, un psiquiatra. Si existiera la bipolaridad, hermano, seríamos bipolares. Dios muestra en su palabra cuál es el camino de la grandeza, del éxito, de la prosperidad bíblica. Pero nos muestra un camino en el cual tenemos que permanecer. Tenemos que permanecer. Y aquí vemos algunos principios, cómo permanecer ahí. Cómo se hace y qué no se hace en esa permanencia. Porque a lo mejor hoy tú estás creyendo algunas cosas. Tú has creído, has tomado algunas verdades de Dios, las quieres creer, estás caminando. Y estás en ese proceso entre la promesa y el cumplimiento de las promesas. Estás avanzando. Pero uno de los aspectos que vemos inmediatamente aquí en este texto, que tiene mucha congruencia con versículos que van a venir a tu mente del Nuevo Testamento, es que un principio para permanecer creyendo es negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo. Abraham se enmarcó en el camino de la grandeza negándose a sí mismo. Él tenía que negar, que iba a ser el canal de bendición para muchos, por medio del cual la promesa de salvación para la humanidad iba a venir, tenía que dejar muchas cosas. Tuvo que abandonar su hogar, su tierra natal. Tuvo que abandonar la seguridad de la tierra donde uno vive.
Cualquiera de nosotros entiende eso. Si tú te dices, mañana ándate a vivir a Tailandia, llegarías allá, ya, vamos. Llegas allá y ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? La gente es tan distinta, la cultura, la forma, la inestabilidad. No sé si alguno se atrevería a ir a Tailandia. Sin embargo, él se tuvo que atrever a negarse a las condiciones de estabilidad, negarse a sus amigos, negarse quizás a sus raíces. Tuvo que además abandonar los centros económicos principales. Ur de los Caldeos, esa zona de Babilonia, eran ciudades de comercio, prósperas. Y Dios lo mandó a Canaán, una tierra donde era una tierra atrasada, no había desarrollo, era una tierra anticuada, digamos, ¿no? Es como salir de un centro económico e irse a vivir en una tierra al campito donde hay puras vaquitas. O sea, tú eres negociante, tú eres comerciante y te sacan del centro económico y te llevan a un lugar donde no hay comercio, donde está todo atrasado. Eso era Canaán, puras promesas. Hermano, Dios nos lleva al lugar con puras promesas. Pero Dios cumple. Dios cumple. Él abandonó Ur, incluso Harán, que eran ciudades de comercio, eran centros importantes, eran como el Nueva York de la época. Centros culturales, centros económicos grandes. Y él tuvo que dejar, y le dice, vete de tu tierra, le dijo. Vete de tu tierra y de tu parentela. Chao tus tíos, primos. Olvídate de ellos, olvídate. Y de la casa de tu padre, y ándate a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Eso no es negarse a sí mismo? ¿Eso no es negarse? Si Dios le hubiera mostrado cuál era el destino, si le hubiera mostrado la tierra donde tenía que ir, probablemente no hubiera ido. Pero él creyó. Y dice la Biblia que cuando él creyó, le fue contado por justicia. Él fue justificado por la fe delante del Señor. Él iba a tomar posesión, hermanos, de una tierra con poco desarrollo. Él iba a tomar posesión de una tierra que generalmente era invadida porque era punto de tránsito entre los continentes y los imperios siempre querían conquistarlo. Iba a tomar posesión, iba a vivir en un lugar donde siempre iban a haber peleas, por lo tanto, siempre luchas, siempre guerras. ¿Te irías a un lugar así? ¿Te irías a un lugar así donde no hay economía desarrollada? ¿Te irías a un lugar donde todo el mundo quiere pelear por ese territorio? ¿Te irías, por ejemplo, en este momento a vivir a Siria? Abraham hizo eso porque le creyó a Dios. Él no se movió por lo que veía, él se movió por las promesas. Vete a esa tierra, porque en ese lugar, en ese territorio, yo te voy a bendecir. En ese lugar voy a hacer de ti una bendición. En ese lugar te voy a hacer famoso. En ese lugar vas a ser canal de bendición para muchos. En ese lugar, los que peleen contra ti, yo te voy a defender. Y los que te bendigan, a eso los voy a bendecir. Dios se mueve así. Y nos va a animar a permanecer. Y una de las digamos, recetas es negarte a ti mismo. Es negarte a ti mismo. Segundo punto. Adorando y sirviendo al Señor. Mientras avanzo en los desafíos de fe, en cumplir las promesas del Señor, usted tiene que adorar y servir al Señor. Por ejemplo, si Dios te ha prometido restaurar tu vida, y a veces van a haber cosas que van a desafiar esa restauración, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, y Dios quiere bendecir y prosperar tu familia, vas a haber desafíos en eso, vas a haber cosas que te hacen retroceder, van a hacerte dudar. Sin embargo, mientras eso sucede y tú tienes que permanecer creyendo, debes adorar y servir al Señor. ¿Qué hizo Abraham a su llegada a Canaán? Un lugar que no era lo que él dejó en sentido económico, por ejemplo. Él vio oportunidades, por supuesto, era una tierra de agricultura. Pero ¿cuál fue su primera preocupación? ¿Qué vimos en el capítulo 12? Levantó cultos. 3 lugares, en términos actuales, plantó 3 iglesias. Levantó 3 altares en distintos puntos de esa tierra. Él plantó 3 iglesias, porque esos lugares de culto era donde el pueblo tenía que ir a adorar al Dios de los cielos. Esos 3 puntos, esas 3 plantaciones de iglesias, están a lo largo de todo el Antiguo Testamento como referencia en lugares de culto del pueblo de Israel. ¿Se fijan?
Él se negó a sí mismo, dejó su tierra y cuando llegó al nuevo lugar, sirvió y adoró al Señor, a pesar de todos los desafíos que él vivía. A pesar de todos los desafíos que él vivía, a pesar de que su fe todavía no era perfeccionada por completo, a pesar de todo, él seguía sirviendo y adorando al Dios de los cielos. Esos lugares fueron Siquem, capítulo 12, verso 6, el área entre Betel y Jai, que son 2 montes, 12 y 8, y el Negev, que es un valle. El Negev fueron 3 lugares donde Abraham levantó altar. Y esos territorios fueron lugares específicos donde después se siguió haciendo culto. ¿Se fijan? Entonces, él reclamaba esa tierra como un lugar de Dios, de Dios, de Dios. Y toda la tierra, hermano, le pertenece al Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y por eso cuando vamos a un lugar a plantar una iglesia, ese lugar es de Dios. Le pertenece a Dios. Levantamos un templo, un lugar de culto, ahí se adora al Señor, hermanos. Y esa es parte natural de un hijo nacido de nuevo. Aquel que ha nacido de nuevo adora a Dios por naturaleza. Si miramos un poco más atrás en el texto, en la época de Set, dice que en la época de Set, en Génesis 4:26, que a Set también le nació un hijo que se llamaba Enós. Entonces, dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Todos los que son de la línea de Set invocan el nombre del Señor. Todos los que son hijos de la promesa, todos los que están en el pacto, que son de Dios, esos adoran a Dios. Entonces, esto es interesante, porque así podemos distinguir cuando alguien ha nacido de nuevo. Cuando alguien ha nacido de nuevo, busca adorar al Dios de los cielos. Busca adorar, congregarse, ir a la iglesia. El que nace de nuevo, aunque tiene sus vacilaciones, va a ir a Dios. Y donde a Dios es invocado. Es natural. Es natural. Para él adorar era esencial. Natural y esencial, hermanos. Entonces, aquel que tiene que crecer en este caminar va a ser desafiado a permanecer, ¿cómo? Negándose a sí mismo, ¿cómo? Permaneciendo también en adorar y servir al Señor. Y también permaneciendo ante las pruebas, hermanos. Usted y yo vamos a ser probados todo el tiempo, todo el tiempo. En el mundo tendréis aflicciones, aflicciones. Y cuando uno ve el propósito de las aflicciones, tienen sentido positivo, hermano, positivo. Aunque Abraham dejó su tierra, miren, Abraham dejó su tierra. Abraham dejó su parentela, Abraham dejó su territorio, quizás sacrificó economía que ya tenía él para poder invertir para trasladarse. Llegó al lugar de esa tierra donde plantó 3 lugares de culto. O sea, el tipo se negó a sí mismo, sirvió al Señor y eso no lo libró de todas las pruebas. Hermano, ninguno de nosotros ha hecho lo que Abraham ha hecho. Menos podemos, Señor, ¿para qué me envías pruebas? Si Abraham, que dejó todo, que dedicó a servirse al Señor, que plantó 3 lugares de culto, Dios lo prueba, ¿qué espera usted y yo? Yo he plantado una pura iglesia, hermano. Bueno, ahora abrimos Peñarolén. Entonces, la fe, hermanos, la fe es como un imán a las pruebas. Bueno, eso no vaya a usar de excusa que no va a creer. Porque su fe va a ser probada como por fuego. Porque Dios quiere que la fe no sea solo de boca, solo un aspecto emocional, circunstancial, sino algo que esté profundamente arraigado en nuestros corazones. ¿Qué sucedió con Abraham en esta primera prueba? No la pasó. Dios le dijo que en esa tierra él iba a ser próspero. Pero dice el texto en Génesis 12:10, hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué hizo? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. A la primera. Él no permaneció, él dudó tanto que agarró sus piltras, levantó las carpas, toda la gente, imagínense, volver a mover un montón de personas a otra tierra y se fueron a Egipto. ¿Qué esperanza entonces había para él? ¿Qué pensó quizás él? ¿Será, haré de mí una gran nación? A lo mejor es en otro territorio, a lo mejor hay que irse a otro lugar. La fe de Abraham fue puesta a prueba.
¿No has tenido tú también esa experiencia? ¿No has tenido experiencia que cuando comienzas a hacer algo convencido que es la voluntad del Señor, inmediatamente vienen las pruebas? ¿No te ha pasado? Sí, así pasa. Tienes muchas esperanzas al principio, pero después como que empiezas a flaquear y terminas haciendo lo contrario. Bueno, a Abraham le pasó también, el padre de la fe. A él le pasó. Cuando ninguna de nuestras esperanzas se realizó, cuando la situación fue un desastre y comenzamos con preguntas, ¿será realmente lo que Dios quiere? Recuerdo cuando partimos la iglesia acá en la Florida, hace 11 años, todos los que veníamos para acá desafiados, animados a plantar iglesia ahí arriba en Locaña, y estábamos ahí plantando, partimos un 4 de enero del 2009, éramos como Pinky Cerebro, íbamos a conquistar el mundo. Tremendo. Sí, habían algunos que parecían Pinky. Sí, y otros eran más cerebritos. Hermano, a conquistar la Florida y para Cristo y bla, bla, bla. Y partimos el 4 de enero del 2009 y el 28 de febrero más o menos ya no pasa nada. No venía gente, no llegaban las personas y empezamos, será de Dios. Nos falta oración, tenemos que orar más, hay que orar más. No, a lo mejor no era el lugar que Dios quería. Éramos Abraham. Pero Dios nos había dicho el lugar. Y dudábamos. Y llegó un desafío. Para nosotros, un tirón de oreja. Y creímos. Y comenzamos a ver la respuesta rápidamente. Porque Dios siempre va a probar nuestra fe. Amén. Y ahí estás hoy viviendo una vida cristiana y Dios te ha puesto ya en tu corazón promesas. Dios ha puesto desafíos para ti. ¿Qué estás creyendo? ¿Dónde está tu fe? ¿Permanece o no? Ese es el desafío. Dios te dice, créeme, porque verás la gloria de Dios en tu vida. ¿Qué nos muestra este hecho de que Abraham bajó a Egipto? Porque aquí vamos a aprender lo que no se hace también. ¿Qué muestra que Abraham bajara a Egipto? Primero, ir a Egipto frecuentemente era una alternativa en la Biblia de dejar de confiar en Dios. Todas las personas que dejaban de confiar en Dios volvían atrás y esa idea de volver atrás era volver a Egipto. Por ejemplo, el pueblo de Israel, es notorio, ¿no? Cuando estaban vagando por el desierto, fueron abrumados por el hambre, en lugar de confiar en Dios, que Dios les iba a proveer alimento. Dios les dijo que los iba a proveer, pero cuando pasaron un poco de hambre, no había abundancia, se les empezaron a acabar los recursos. No, volvamos a Egipto. Sin embargo, Dios proporcionó el maná en pleno desierto. ¿Se fijan? Dios siempre te va a desafiar a creer lo imposible, lo increíble, que en el desierto aparezca comida, que en el desierto aparezca agua. Es como cuando Dios te desafía que en una relación destruida vuelva a aparecer amor. Y viene a mi mente la mujer del pozo, que ella no creía, no entendía, no creía. Y Jesús viene y le dice, si tú conocieras quién es el que te lo está pidiendo, si tú conocieras quién es el que te lo está pidiendo, y si tú conocieras, un segundo aspecto, ¿qué es lo que yo te puedo dar? Me darías agua. Hermano, nuestro problema es que todavía no conocemos quién es nuestro Dios. ¿Y qué es lo que Él nos puede dar? Porque estamos pensando muy pequeño, creyendo muy pequeño. ¿Lo están viendo mi familia? Y en este momento Egipto era volver atrás. Él volvió atrás. Bajar a Egipto fue una elección natural, pero no necesariamente sabia. Porque generalmente optamos por cosas naturales, lógicas, razonables. Y dime, ¿es lógico lo que Dios siempre pide? No, sale de lo natural. Son cosas rarísimas, son increíbles.
Son increíbles. Yo me imagino que ahí en el lago, en la tormenta, y que aparezca el Señor caminando en el agua y te diga, ven, camina. Yo le hubiera dicho, espérate, déjame ponerme un flotador, primero un flotador, y ahí me tiro. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. La verdad, no somos como Abraham cuando las cosas no se ven bien. No somos como Abraham cuando las cosas no se ven bien. ¿No es así? Sí. No es que nos pasa que nuestros pensamientos comienzan a retroceder inmediatamente en la dirección opuesta de lo que Dios permite y promete. No es que empezamos a pensar al revés rápidamente. Es porque somos niños y tenemos que crecer. Todo nos pasa. Estamos en este camino entre las promesas y el cumplimiento de sus promesas. En la realidad de las cosas, la materialidad de las cosas. Entonces, entienda que cada vez que camina en el sentido contrario es dejar de confiar en Dios. Aunque son cosas naturales, lógicas. Ok, no hay comida, ¿dónde vamos? Vamos a buscar donde dijeron que había comida, vamos para allá. Es natural pensar así, pero no siempre es sabio. Más adelante van a ver la elección de Lot. Cuando Dios tenía este problema con Abraham, le dijo, elige una tierra. ¿Qué dijo él? Miró, allá sí que hay prosperidad. Y se fue para allá con sus pastores, pero ahí estaba Sodoma y Gomorra. Y toda su familia fue pervertida por eso. Porque no todas las decisiones que nos parecen naturales son sabias. Necesitamos del Señor. Necesitamos de Dios. Por la lógica Abraham, por la lógica, incluso por natural que fuera la decisión que él tenía que hacer, estaba fatalmente defectuosa. Él había olvidado que el Dios a quien servía era mayor que los problemas de alimenticios que habían en la tierra. Había olvidado. Pensó probablemente que Dios necesitaba algún tipo de ayuda, ¿no? De repente uno como que necesita ayuda. No, Dios va a cambiar a tu hijo. Y uno está todo el rato presionando al hijo para que cambie. Pensó demasiado en los posibles desastres que podría ocurrirle y muy poco en obedecer a Dios y dejar que las fichas cayeran donde Dios quería que cayeran. A veces gastamos mucho tiempo pensando en lo que va a pasar y no pensando en lo que Dios dijo que iba a pasar. ¿Les pasa o no les pasa? A mí también. Hermano, eso es lo que hacemos. ¿Y si esto sucediera? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto otro? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa todo otro? Todo el rato pensando en lo que puede pasar. Pasamos unas películas, hermano. No tienes que tener Netflix, no tienes que ir al cine. Te pasas unas películas, ¿cierto? Yo también, a mí me ha pasado, hermano. ¿Y qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Y qué pasa si me enfermo? ¿Y qué pasa si no me suben de rango? ¿Y qué pasa si pierdo esto? ¿Y qué pasa si pierdo esto otro? ¿Y qué pasa que...? Ay, Dios. Y por eso retrocedemos. Y Dios, hermanos, lo tremendo es que Él puede sanar nuestras vidas. Pero a veces hacemos cosas en contra. Lo tremendo es que Dios quiere restaurar nuestras vidas, nuestras familias, Dios quiere. Pero nosotros intervenimos. Hacemos cosas en paralelo. Nos adelantamos. No esperamos. Hacemos cosas que son razonables, pero dejamos de obedecer lo que Dios ha estipulado. Porque no le creemos a Él. En cierto sentido, a pesar de nuestros errores, Dios se sale con la suya igual. ¿Cierto? Dios trajo a Abraham a ser el hombre que Dios quería, sí, igual, a pesar de sus pecados. Pero hermanos, nosotros no podemos jugar con Dios. Dios hoy día nos está diciendo, créeme a mí, aunque parezca increíble. Créeme a mí, aunque parezca increíble. Deja de creer cosas pequeñas, porque Dios puede prosperar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, qué hermoso que este texto del Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Porque Jesús, el Señor, Él es el cumplimiento de esas promesas. Él es el cumplimiento en detalle de lo que Dios le prometió a Abraham. Porque cuando la Biblia dice, lo dice el Nuevo Testamento en Gálatas 3:16, a Abraham le fueron hechas las promesas, dice, y a su simiente, y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. El apóstol Pablo tenía la correcta interpretación de Génesis capítulo 12.
cuando Pablo le dice a los Gálatas, les está aclarando, hermano, la bendición de las naciones es que viniera Cristo. La prosperidad más grande para la tierra y para los seres humanos simplemente es Cristo. Y Dios, y con Él, junto con Él, Dios nos da todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿ves cómo ahora este pasaje toma una nueva perspectiva? Porque no está solo centrado en nosotros y que Dios puede hacer muchas cosas, sino claramente en lo más grande que Él hizo por nosotros. ¿Por qué tú vas a ser bendito y próspero en esta tierra? ¿Por qué tú vas a ser un canal de bendición en esta tierra y bendecir a muchos? ¿Por qué Dios te puede prosperar a ti? Porque Cristo está en ti. Porque eres hijo de Dios por medio de Cristo. Cristo hizo lo que Abraham no logró hacer en plenitud. Él sí hizo todo lo que Dios le pedía. Él, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de todo lo que vivió nuestro Señor, Él cumplió a perfección todo lo que era necesario hacer para que nosotros recibiéramos las bendiciones. Gracias por Cristo, hermano. Gracias por Cristo estamos aquí hoy día. Entonces, si Cristo pudo hacerlo, gloria a Dios, porque en Él están todas las promesas. En Él, sí, en Él, amén. Es creerle a Él. Todas las bendiciones pueden venir porque Cristo lo cumplió. Qué tremendo es que ya no va a depender tanto de toda la perfección de lo que hacemos, porque Dios está buscando nuestra fe, nuestra inclinación hacia Él completa. Hoy día debes seguir creyendo. Ya no creemos que va a venir Cristo, ya vino una vez. Ahora creemos que viene por segunda vez. ¿Cuánto esperan esa venida? Amén, gloria a Dios por eso. Entonces, quiero terminar y concluir esta idea. La solución para tu vida hoy, la solución para tu vida y mi vida hoy, como lo dije la semana pasada, es aferrarse a las promesas de Dios y aferrarse al Dios de las promesas. ¿Lo tienen en su corazón? Nos vamos a aferrar a las promesas de Dios y al Dios de las promesas. Dejar de pensar en pequeñito y agarrar las promesas grandes del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta